Bienvenidos a nuestro episodio número 2 del podcast Money Lab. Y el día de hoy tenemos a un invitadazo que es pastor, empresario, padre de familia, abogado, una persona que admiro mucho, quiero mucho, y tenemos a nuestro pastor Alex Martínez. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola también, Eddie, que estoy bien contento, agradecido de estar aquí con ustedes, de poder compartir juntos. Y nada, vamos a darle, amigo. Excelente. El día de hoy estaremos hablando sobre finanzas y propósito. Así es, hoy vamos a hablar sobre el dinero y el propósito. Y yo creo que un buen tema para iniciar es esto que vemos de manera recurrente en las personas que logran alcanzar de cierta manera el éxito, ¿no? Como muchos pueden interpretarlo, acerca del dinero. Cuando las personas, empresarios, personas pueden llegar a tener cantidades muy fuertes de dinero, pero sin embargo no, esta parte del alma, esta parte del interior no se sacia, ¿no? Y muchas personas pues viven depresión, viven en ansiedad, viven en situaciones internas que en el exterior pues las redes sociales no logran como percibir, pero que dentro de ellos los está pues matando, ¿no? Lentamente. Pastor, ¿cuál cree que sea la raíz de ese problema en específico? Fíjate que siempre es bien importante poder identificar que necesitamos sanar el interior. Nada de lo que hagamos en el exterior va a poder florecer, va a poder ser constante con el tiempo si el interior no está sanado. Y te doy un ejemplo bien sencillo. Hemos oído muchas veces de personas que ganan la lotería, el melate, que reciben una herencia y al paso de los años terminan regresando al mismo estado en el que estaban antes. Terminan perdiendo las fortunas, terminan perdiendo los premios, terminan perdiendo las herencias. Y todo esto pasa porque el interior no está sanado. Y normalmente tendemos a sabotearnos, tendemos a equivocarnos, ¿verdad? Y tendemos a regresar al mismo estado en el que estábamos. Así que bien importante trabajar en el interior. Sí, es muy importante porque justo las personas no le dan la relevancia o la importancia a la parte mental, al fortalecimiento del espíritu, del alma. Y cuando se ven, la vida les pone esta situación de éxito, de donde tienen, no sé, autos, mansiones, la vida que las redes sociales nos han dicho que es como el éxito total. No está preparada la persona mentalmente. Mario, no sé si en algún momento has conocido a alguien que ha tenido o experimentado este nivel de ingreso y lo has visto y se ha acercado a ti tal vez y te ha dicho, ¿sabes qué, Mario? Tengo este problema, la vida no siento que encamine en el sentido que yo pensé que pudiera tener, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, bueno, en algún punto a mí me pasó. Digo, sí tengo amigos que han pasado por ese proceso, pero quiero empezar contando un poco sobre cuando a mí me pasó. Digo, yo vengo pues de iniciar de cero, ¿no? Vengo de iniciar de cero y en algún punto yo les he platicado en el podcast anterior que empecé en menos cero. Digo, para quienes algunos lo saben, llegué hasta ir a pedir una torta fiada a la tienda de la esquina. Y en algún punto llegué a tener una solvencia económica interesante, que podía ya pues, pagar restaurantes, podía vivir en una casa bonita. Y me di cuenta un día, justo estaba sentado en la sala, que no me llenaba lo que tenía. De hecho, recuerdo que ese momento estaba yo tomándome una cerveza, estaba sentado tomando una cerveza, y en ese momento me pregunté, no me había acercado realmente a la parte espiritual, que ahorita tengo una pregunta sobre ese tema, pero ese día, esa tarde, recuerdo que pregunté, ¿qué más sigue? Ya estoy, tengo una familia hermosa, tengo ingresos interesantes que me permiten vivir una vida cómoda, pero ¿qué más sigue? Y había un vacío dentro de mí. Y justo, pastor, una pregunta que aquí tengo es, el tema de las finanzas va muy conectado al tema del interior, como bien mencionas. Sin embargo, ¿cómo se conecta con lo espiritual? ¿Cómo las finanzas se conectan con lo espiritual? Yo tengo hoy muy claro que el dinero es energía, que no es la misma energía que tengo que tenía cuando fui a pedir una torta fiada, a la misma energía que hoy tengo sabiendo que tengo pues económicamente resueltos ciertos temas, ¿no? El tema de la energía cambia, pero espiritualmente, ¿cómo conecta las finanzas con lo espiritual?
Fíjate que es un tema bien interesante y si nos vamos a la Biblia vamos a darnos cuenta que la Biblia habla mucho más acerca de dinero que de otras cosas. Uno de los temas más recurrentes en la Biblia y de los temas de los que más habló Jesús fue acerca del dinero. E incluso cuando Jesús habla acerca de que no podemos servir a dos señores, no habla acerca de Satanás, del diablo, del orgullo, sino que habla acerca de Dios o las riquezas. Entonces, definitivamente es un tema súper importante, súper interesante. Y cuando no tenemos claro, ¿verdad?, nuestro propósito, cuando no tenemos claro quiénes somos, nuestra identidad, lo que Dios hizo con nosotros, lo que Dios nos ha prometido, si no tenemos claro hacia dónde vamos, siempre vamos a terminar sirviendo al dinero. Y algo bien interesante es que tenemos que identificar si el dinero nos sirve a nosotros o si nosotros le servimos al dinero. Porque hay muchas veces que tienes sueños, anhelos, deseos y le pides permiso al dinero. En lugar de hacer todo para que el dinero sea el instrumento que te ayude a cumplir los sueños. Entonces tenemos que entender algo, ¿verdad? Todo el dinero, los recursos son instrumentos que nos van a servir para alcanzar un propósito. Excelente, excelente. Y la verdad es que este es un punto importante, sobre todo si hoy nos estás viendo y estás en este momento de que te está yendo bien, pero sientes que algo no conecta con tus sueños, algo no conecta con tu propósito. Realmente, independientemente de tu creencia, si nos estás viendo, creo que es importante ir y mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro qué tan pleno me siento con esta riqueza que estoy generando o con estos logros que estoy teniendo, con la persona que soy. Sí, y es importante también comprender que el dinero a fin de cuentas es una herramienta que te permite vivir más cómodo, tener ciertas comodidades y poder utilizar ese dinero como una herramienta para poder seguir desarrollando habilidades, carácter, negocio, etcétera. Entonces, yo pienso que es importante identificar desde un principio que el dinero termina siendo una herramienta para poder impulsarte en cualquier proyecto personal, financiero, económico, lo que sea que estés trabajando, porque si logras entender y tienes una mente que es capaz de entender desde un principio eso, puedes evitarte muchos problemas, ¿no? Vemos, a mí siempre me ha impactado mucho y como persona, como ser humano, luego digo, es que ¿cómo puedes llegar a eso si vives bien, ¿no? En el ejemplo de, por ejemplo, los artistas, no sé, Avicii, ¿no? A mí me gusta el artista, me gusta Avicii y puedo ver en el documental que llevaba una vida, pues, solucionada dentro de lo que cabe. Tenía fama, tenía, pues, dinero, tenía popularidad, era reconocido en el ámbito en el que se desarrollaba y terminó, pues, suicidándose porque sentía una depresión muy fuerte, sentía una soledad. De hecho, en el documental menciona que nunca había estado rodeado de tantas personas, pero que en ese momento se sentía el más solo de la habitación, ¿no? Y yo siempre hago esta cuestión, ¿cómo llega un ser humano que logra estar en esa posición a sentirse tan solo? Y si le damos el propósito al dinero en nuestra vida y le damos el lugar, como el pastor dice, le damos el lugar correcto, pienso que se puede vivir unas finanzas y una vida saludable, ¿no? Y continuando con esto, justo conecta con esto que quiero preguntarle, pastor, ¿cómo las personas, cómo nosotros como personas podemos entender que ser generoso realmente es algo que va a bendecir nuestra vida? Porque justo si no trabajas esta parte interior, no trabajas esta parte interna donde tienes como ídolo, tienes como tu punto más alto el dinero, probablemente cuando lo tengas no lo vas a querer compartir. Y dentro de los principios de la Biblia, dentro de los principios que hablan de la generosidad, justo nos dicen lo contrario, compártelo porque Dios estará dispuesto a entregarnos aún más. ¿Cómo podemos hablar sobre esto? Sí, mira, creo que todo tiene que ver con un principio, ¿verdad? Que es el principio de la escasez y la abundancia. Muchas veces crecemos con mentalidad de escasez, ¿verdad? Donde hemos escuchado frases, ¿verdad? Como el dinero no se da en los árboles, como no hay, como eso es imposible, nacimos en esta situación y así nos vamos a quedar.
Y todo este tipo de frases, de pensamientos, ¿verdad? Que a lo mejor alguien se identifique con eso, nos hace pensar que los recursos son pocos, que no tenemos acceso a ellos y que si los logramos tener tenemos que cuidarlos porque ya no los vamos a volver a tener. Y tenemos que entender que Dios es un Dios de abundancia. Y cuando nosotros cambiamos esa mentalidad de escasez a tener una mentalidad de abundancia, a poder saber que hay oportunidades todos los días, que todos los días son momentos en los cuales podemos ganar, podemos alcanzar, podemos prosperar, que si hoy sale mal un negocio, mañana puede salir bien el siguiente negocio, si podemos lograr desprogramarnos, ¿verdad?, de la mentalidad de derrota y saber que todos los días hay la oportunidad de ganar, creo que vamos a poder sanar nuestro interior. Y cuando sanamos nuestro interior y dejamos de pensar desde la escasez, desde tal vez no vuelva a ganar, tal vez no lo vuelva a lograr, si yo lo comparto nunca más lo voy a volver a tener, y tenemos una mente de abundancia donde sabemos que yo puedo ser generoso, yo puedo regalar a lo mejor, no sé, ¿verdad? A lo mejor puedo regalar un teléfono, puedo invitar una comida, y yo sé que mañana tengo oportunidades para volver a generar el recurso, para comprarme otro teléfono, para poder comer, para poder hacer un viaje. Entonces vamos a poder desde una identidad sana, ¿verdad? Ser generosos y poder compartir no solamente, ¿verdad?, con gente que necesita, sino a lo mejor en alguna institución, si vas a la iglesia, en fin. Creo que personas de éxito son esas personas que han logrado cambiar su interior, y cuando cambiamos nuestro interior a un interior de abundancia, en automático somos generosos. Sí, definitivamente es algo que, pues que también yo pude experimentar, ¿no? Yo vengo de una familia de clase media, media baja, ¿no? Y con muchas limitaciones, esa es la realidad. Vivimos muchas limitaciones. Mi papá es un extraordinario papá, sin embargo, con limitaciones de aprendizaje, ¿no? Y todo lo que pude aprender en la casa fue justo eso, fueron creencias limitantes que limitaban la manera en cómo yo pensaba. Yo era una persona muy egoísta, que no compartía, y cuando me tocó estar en esta situación, donde tal vez las finanzas ya no eran un problema del día a día, me costó mucho trabajo compartirlo con los demás. De hecho, dentro de mi plan de vida fue, no, ¿a cuántas personas voy a ayudar esta semana? Literalmente lo puse en un post-it dentro de mi teléfono, y cada vez que utilizaba el teléfono yo veía esa frase y me impactaba, porque era un recordatorio, pero tuve que ser activo, tuve que ser consciente de que esa era un área de oportunidad de mi vida y que tenía que trabajar. Y justo, Mario, quería pues preguntarte, platicar y abrir temas sobre cuando tienes o manejas cantidades fuertes de dinero, ¿no? En el ámbito inmobiliario se manejan cientos de miles, quizá millones de pesos. ¿Has trabajado o te has confrontado contigo mismo de decir, digo, gané tal vez esta comisión o tuve esta venta, ¿qué voy a hacer con el dinero? Lo primero que piensas es ir con tu familia a cenar y pedir a carta abierta, porque pues no tienes limitante en ese aspecto, ¿no? Pero ¿cómo haces que la mente, cómo has trabajado tu mente para volver a poner los pies sobre la tierra y decir, digo, este dinero lo puedo reinvertir, puedo trabajarlo, puedo darlo de manera generosa? Súper. De hecho, lo que mencionaban hace unos minutos es algo importante para muchas personas que nos están viendo, y es que todo empieza desde niño. De hecho, he tenido y continúo sanando mi relación con el dinero, porque recuerdo, les voy a contar una anécdota muy rápida. Cuando yo era niño, recuerdo que mi abuelita me daba mi domingo, ¿no? El domingo, la gastada, como le decimos aquí en Yucatán o en México, y entonces agarraba el billete de 20 pesos y lo doblaba de una forma así que quedaba un cuadrito. Entonces cuando venía mi abuela me decía, hijito, te voy a dar tu domingo, así en voz bajita, en silencio, y me lo daba como si fuera algo malo. Entonces desde niño mi mente fue, ok, pues el dinero es malo porque me lo está dando a escondidas. Y dos, cuando yo llegaba a los 5, 6, 7 años y habían monedas o billetes en la mesa de la casa, porque era el cambio del súper, yo llegaba caminando y a veces yo tocaba el dinero. Entonces lo primero que hacía, o que hacen las mamás mexicanas, es,
niño, deja el dinero, o chamaco, deja el dinero. Porque normalmente las mamás lo hacen desde el amor, porque el dinero está sucio, ¿no? Evidentemente ha pasado por muchas manos y como niños nos metemos las manos a la boca. Pero inconscientemente nos están haciendo un daño sobre las creencias hacia el dinero. De hecho, bueno, abro paréntesis, hoy he tenido la oportunidad de que a mi hijo Ricardo, cuando me ha tocado generar comisiones y inclusive a veces el dinero no es mío, ¿verdad? Pero está el fajo de billetes en la mesa y antes de ir al banco a depositar, yo le digo, hijo, ven acá, ve este fajo. Y le enseño que el dinero no es malo, que al final es un papel, ¿no? Que genera experiencias y genera, es una herramienta, pero yo a mis hijos desde hoy les estoy quitando esas limitaciones que a mí inconscientemente pues me pusieron de niño, ¿no? Y eso me llevó a tener una adolescencia y a tener una juventud en carencia mental. De hecho, hay una frase que leí que decía, hay gente que es tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Entonces me di cuenta que la pobreza tiene que ver mucho con la mente. Entonces, respondiendo la pregunta es, uno, el sanar mi relación con el dinero, ¿no? Y entender que en mi caso, que soy cristiano, que creo en Dios, es que Dios no está en contra del dinero. O sea, de hecho, hay algo que yo he entendido, es que los mejores amigos de Dios en la Biblia han sido millonarios, multimillonarios, David, Job, y podemos tener una lista de personas, que Salomón, que han sido millonarios. El tema es qué tan saludable está nuestra relación con el dinero. Y ya con esto culmino esta parte, y es, si mi relación con el dinero es saludable, entonces voy a poder ser generoso. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, pastor, y es, ¿cómo podemos trabajar nuestro corazón para sanar nuestra relación con el dinero? Sin caer en la avaricia o en lo negativo del dinero, sin caer en poner al dinero como un Dios, pero ¿cómo podemos sanar esa relación de una forma saludable y equilibrada entre Dios es mi proveedor, pero también el dinero es bueno y me sirve? Sí, mira, yo creo que es bien importante regresar al origen. Nosotros nos damos cuenta que cuando Dios creó el universo, creó el mundo, ¿verdad? Dice la palabra que Él hizo el huerto, ¿verdad? Y era un huerto abundante, donde había frutas, verduras, animales, había todo tipo de objetos, ¿verdad? Para poder alimentarse, ¿no? Tanto animales como plantas, frutas, verduras, de todo. Y uno de los mayores temas es de que muchas personas piensan que el trabajo es malo. Muchos piensan que el trabajo fue una maldición a causa del pecado. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es quitar ese mito. Desde que Adán entra al paraíso, Dios le da un trabajo. Le dice, nombra a todos los animales, nombra a todas las plantas. Tú vas a ser una persona que va a reinar, va a gobernar sobre todo el huerto. Eso ya es un trabajo. Ahora, cuando entra el pecado, lo que Dios le dice es, ahora el trabajo te va a dar de comer. O sea, antes él trabajaba por el simple hecho de tener que gobernar, de tener que dar nombres, pero tenía acceso a abundancia. O sea, no tenía un sueldo, no tenía una paga por el trabajo, sino que simplemente tenía todo lo que necesitaba, ¿verdad? Y cuando viene la caída, entonces entra la escasez a causa del pecado, y esa escasez le genera la maldición de tener que trabajar por comida. Y entonces cuando tienes que trabajar por comida, viene la mentalidad de escasez, y entonces como yo ya me esforcé mucho para ganarme un vaso de agua, yo ya trabajé mucho para ganarme esa chuleta, yo trabajé ya mucho para ese auto, entonces no lo quiero compartir. Pero dice la palabra que Jesús en la cruz, ¿verdad?, nos hizo libre de toda maldición. Entonces tenemos que entender que hoy en día no hay maldición. Hoy en día nosotros tenemos acceso ilimitado a todas las bendiciones de Dios. Y entonces nosotros tenemos que sanar primero nuestra relación con el trabajo. Yo tengo que trabajar porque me gusta, porque me apasiona, porque mi trabajo va a sumar a la sociedad, va a hacer que la vida sea mejor para las personas. Entonces cuando yo trabajo desde la suma de valor, entonces en automático va a venir riqueza, va a venir bendiciones, van a venir mucha abundancia, ¿verdad?, a mi alrededor, y esa misma abundancia me va a permitir que yo pueda seguir añadiendo cada vez más valor a las personas.
Entonces, yo creo que cuando tú logras entender esto, logras sanar esto, logras saber que yo no trabajo por comida, yo no trabajo por obtener cosas, sino que yo trabajo para sumar valor y yo tengo que buscar cómo sumar valor, y al yo sumar valor de manera automática va a venir una recompensa que va a ser el dinero, la economía para poder hacer lo que yo quiera. Incluso van a venir personas a decirme, oye, yo quiero que esto que está sumando valor llegue a más personas. ¿Qué necesitas? Y van a venir personas que nos van a dar todos los recursos que necesitamos, ¿verdad? Para los que creemos en Dios, pues sabemos que Dios lo manda, ¿verdad? Pues si tú no crees en Dios, seguramente has visto casos de éxito de personas que aunque no creen en Dios, empiezan a generar valor, y muchas personas se quieren sumar a ese proyecto que genera valor para que llegue a más personas. Entonces creo que es fundamental eso, tener ese chip, ese cambio de la mentalidad, y empezar a caminar en la abundancia. Normalmente personas que no han entendido la importancia de dar valor y solamente se encuentran por accidente con la abundancia, son las personas que terminan como el caso que decía Eric, ¿verdad? Terminan suicidándose, terminan a lo mejor en drogas, en vicios, en cualquier otra cosa, porque no están generando valor. Se encontraron con eso y entonces eso lo único que está haciendo es cubrir todos sus vacíos. Y los vacíos tienes tú que trabajarlos. Los vacíos no los va a llenar un celular, un auto, una cuenta de banco llena, sino tú tienes que trabajar contigo, entender qué cosas tal vez no tuviste, tal vez creciste con una limitación, pero saber, ¿verdad?, que tú puedes trabajar en eso, puedes llenar esos vacíos, puedes encontrar un propósito, puedes tener una asignación, puedes darle valor a las personas, puedes ayudar a otros que están pasando por esa misma situación, y todo eso va a cambiar la atmósfera y va a cambiar el lugar en el que tú estás, del lugar desde el que tú estás viendo el dinero y el trabajo. Buenísimo, buenísimo. Pues excelente respuesta, y si estás viendo esto, toma nota, porque esto es oro, oro, oro molido. A Oro mí puro. me gustaría igual como complementar todo lo que ya el pastor nos dijo, y cómo el hecho de ser generosos, hablábamos hace un momento de ser generosos, ¿no? Pero ser generosos no se trata solo de compartir el dinero. Lo que decía el pastor, si tú tienes capacidades, dones, habilidades que puedes compartir con la gente, conocimiento, incluso el conocimiento, compartirlo con la gente para que la gente pueda aprender de ti, pueda también disfrutar de las cosas que tú tienes que aportar de valor a la sociedad, a tu familia, a tu entorno. Eso también es ser generoso, ¿no? No necesariamente se va directo con el dinero en sí, ¿no? Y esto también que mencionó el pastor Alex de los principios bíblicos, cómo personas no creyentes pueden tener los resultados que tienen porque están aplicando principios bíblicos que tal vez no son conscientes de ello, pero que son reales y que dan resultados reales. Me acuerdo que yo leía un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, ¿no? Y el autor ahí menciona que donaba el 10% de todos sus ingresos a una fundación, ¿no? Y él sin ser cristiano, abiertamente yo no sabía que era cristiano. Yo pude percibir que estos son principios que están en la Biblia, porque yo conozco, ¿no?, lo que la Biblia dice, y yo podía notar, wow, entonces por eso pues Dios sigue bendiciendo y trayendo bendición a la empresa, al negocio, porque se están aplicando los principios que dice la palabra, ¿no? Y pastor, yo quería pues no preguntarle, sino más bien qué principios podemos, primero que nada, qué principios podemos aplicar en nuestra vida para pues poder recibir bendición de parte de Dios. ¿Qué principios, si yo tengo un negocio, un emprendimiento o quiero comenzar, qué principios puedo implementar en mi accionar pues ya para poder empezar a recibir de Dios estas bendiciones, ¿no? Y también hablar un poquito sobre la disciplina del orden, ¿no? Los principios de orden, los principios de un orden en las finanzas, en los proyectos que trabajamos, cómo también pueden beneficiarnos, ¿no? Sí, excelente, Eric. Pues mira, lo primero que hay que entender es de que las bendiciones de Dios están ahí en la mesa para todos. No es que yo tengo que hacer algo para ganar el favor de Dios y a ver si Dios se acuerda de mí, entonces a ver si
si suelto un poquito que me caiga a mí, ¿verdad? Sino que Dios, dice la palabra, ¿verdad? Que Él hace llover, ¿verdad? Sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y la bendición de Dios siempre está ahí para nosotros. Lo único que basta es acercarnos, es tomarla, es creer que Él nos va a bendecir y a prosperar, ¿verdad? Ahora, dicho lo anterior, es bien importante que podamos empezar a trabajar en sistemas. Dios todo lo que hace, lo hace, como tú bien decías, en orden, pero lo hace también utilizando sistemas. Si vemos la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que hay un sistema solar, que la luna se mueve, ¿verdad?, en un orden alrededor de la Tierra se mueve alrededor del Sol, eso genera temporadas, ¿verdad? Sabemos muy bien cuándo hay lluvia, cuándo hay sequía, cuándo hay sol, cuándo hay nieve, sabemos entonces, basado en esos sistemas, cuándo deberíamos de trabajar más, cuándo deberíamos de ahorrar, cuándo deberíamos de tener provisión. Dice la palabra, ¿verdad?, que las hormigas, aunque no tienen nadie que las mande, las hormigas saben en qué momento trabajar duro, saben en qué momento guardar comida, saben en qué momento va a haber invierno y no va a haber comida, ¿verdad? Y creo que lo que tenemos que trabajar nosotros como personas, ¿verdad?, es poder manejar sistemas en lo que quiera que hagamos. Yo les compartía hace rato, ¿verdad?, fuera de cámaras, un poco acerca del trading, de la bolsa, y yo les decía, la clave cuando tú entras a una inversión es tener un plan. Yo tengo que tener un plan de en qué momento voy a comprar, en qué momento voy a vender, si empiezo a perder, en qué momento me voy a salir, saber que mañana va a haber una nueva oportunidad y voy a repetir el plan, en qué momento voy a entrar, en qué momento voy a vender, en qué momento voy a salir, y al día siguiente voy a ver otras oportunidades y voy a volver a repetir el plan. Y esa constancia, ¿verdad?, de repetir muchas veces lo mismo va a hacer que pasen dos cosas. La primera, que vayas perfeccionando tu método. Si tú todos los días quieres hacer cosas diferentes, nunca vas a ser bueno en algo. O sea, la repetición te hace mejorar, ¿verdad? Y la segunda cosa que va a generar es de que va a generarte un sistema, que ese sistema va a hacer que cada día, al hacer las cosas mejor, te dé mejores resultados y entonces puedas ir creciendo. Yo creo que la clave de esto radica en eso, en crear sistemas, en ser constante, en poder repetir muchas veces lo mismo, en identificar los errores y entonces resolver los errores, identificar los aciertos y hacer cada vez más grandes esos aciertos, y eso nos va a llevar al éxito, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas con las que más batallamos a veces es con la pérdida, y tenemos que entender algo. Yo debo de identificar dónde estoy parado, tal vez llevas mucho tiempo perdiendo y tal vez no sabes si retirarte de ese negocio o continuar. Y yo lo que te puedo decir es de que no te fijes en lo que has perdido, fíjate en lo que puedes construir. Si todavía puedes seguir construyendo, quédate. Si ya no hay nada que construir, entonces busca otra opción. Pero muchas veces nos quedamos en lugares donde estamos en la ruina, pero queremos seguir construyendo en ruinas donde ya no se puede construir. Y otras veces, por una mala decisión, dejamos negocios que todavía tienen mucho por darnos. Entonces yo creo que todo se basa en eso, en quitarnos los miedos. Increíble, ¿por qué? Porque justo ayer leía sobre algo, un término que justo se alinea con esto y que es importante identificar, como bien lo decía Pastor, porque también tenemos que entender que nuestro negocio entra en un proceso de crecimiento silencioso. Normalmente tienes un buen proyecto, estás esforzándote todos los días, pero no ves el resultado. Externamente no se ve el resultado. Y hay que entender que hay negocios que van a requerir un periodo de inversión, de esfuerzo, de tiempo, de dinero, pero no necesariamente eso quiere decir, el que no veamos resultados no quiere decir que esté mal o que estemos haciendo las cosas mal. Entonces aquí hay que tener mucha sabiduría y mucho conocimiento para saber identificar correctamente. Este negocio le estoy invirtiendo y no me ha dado resultados, pero tengo evidencia, tal vez no estoy percibiendo lo que estoy pensando, la expectativa que tengo del negocio, pero hay ciertas evidencias que me pueden dar un camino que refleje que voy por el buen camino. Y también es saber identificar y tener la sabiduría y sobre todo la honestidad, la humildad de reconocer cuando tenemos un proyecto que ya no tiene pies ni cabeza, no está andando, ya intentamos, ya buscamos de todas las formas posibles y simplemente no se da. Y es ahí donde podemos y debemos identificar, saber identificar en qué etapa o qué tipo de negocio estamos
teniendo, ¿no, Mario? Y yo, con tu proyecto, yo la verdad es que lo estimo mucho y me gusta porque me reta mentalmente. Cuando ya hablamos de cantidades de cientos, de miles, de millones de pesos, es algo que me gusta, que me apasiona, porque es justo el camino hacia donde quiero llegar. No, digo, no es que no haya llegado, sino que quiero desarrollar esa parte. Y justo cuando estás en esta etapa, hay un tema muy interesante que quiero poner ahora sobre la mesa, y es en qué momento detenernos, en qué momento, en esta línea delgada entre, ok, ya tengo, no sé, 1 millón, 2 millones de pesos en mi cuenta, o tengo 500,000 pesos en mi cuenta, dependiendo del objetivo que cada persona tenga también. El objetivo del pastor Alex probablemente es diferente al mío, y mío diferente de Alex, pero cuando ya hemos logrado, ya hemos llegado a ese punto, ¿en qué momento saber decir, creo que he logrado lo que estaba buscando, es momento de tal vez no esforzarme demasiado? No quiero que se malinterprete que pues ahora me vuelven un perezoso, ¿no? Sino simplemente te sueltas, sueltas esta presión o esta necesidad de querer hacer algo más. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y bueno, aquí quiero platicar un poco de cómo a mí me ha funcionado. Realmente es entender que cada negocio tiene sus temporadas, ¿no? Cada temporada está basada en objetivos, ¿no? Es como cuando vemos Netflix, ¿no? El objetivo de cierta temporada, inclusive hasta en el título, ¿no? Dice cuál es como lo principal de esta temporada. Entonces, en mi caso me ha tocado armar equipos, y yo cuando voy a empezar a armar un equipo de trabajo en el tema de bienes raíces, lo primero que hago es establecer un objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo de armar este equipo? ¿Cuál es nuestro objetivo comercial? ¿Cuánto vamos a vender? Y llegando a ese objetivo viene el tema de la ambición, que es que queremos más, ¿no? Y se vuelve una historia de nunca acabar, porque cuando logras esa meta, quieres más y otra meta, y entonces dejas de respetar la temporada que estableciste. Entonces, si algo me ha funcionado es, tengo una temporada muy clara, tengo un objetivo muy claro, y cuando llego a ese objetivo, ahora lo sistematizo para crear una nueva temporada. Y ahora, en el tema inmobiliario, lo primero es, empecé como una inmobiliaria, ¿no? Esa temporada la disfruté muchos años. Hoy estoy en una temporada de ser master broker, que es cuando ya tú tienes exclusivas de ciertos proyectos, y lo estoy disfrutando mucho. Sin embargo, pues el cambio de temporada hace que lo que formamos durante muchos años evidentemente llega a un tope, y no es malo que tu negocio llegue a un tope porque se sistematiza, ¿no? Lo que hay que hacer es ir creciendo de forma horizontal u organizacionalmente. Y me gusta mucho porque el respetar esas temporadas también te das un tiempo de descanso. Yo pongo como ejemplo cómo Dios creó el mundo, ¿no? Sus temporadas, temporada 1, temporada 2, pero en la temporada 7, corríjame, pastor, si estoy mal, en la temporada 7, ¿qué hizo Dios? El día del descanso. O sea, estableció inclusive un día completo para descansar. No estableció una hora. No dijo, vamos a descansar el domingo 2 horas, 1 hora, y de ahí seguimos trabajando. No, dijo, vamos a descansar. El día 7 es el día de reposo, el día de descanso. Entonces, yo creo fielmente en respetar el proceso de cada temporada y no llevarlo a un límite que se vuelva no saludable mentalmente. Sí, fíjate que es un tema bien interesante el que compartía Eric, el de decir en qué momento me detengo, en qué momento ya tengo lo suficiente, en qué momento ya no hago más. Y sabes, yo les voy a contar algo. Estamos aquí tomando un rico café, ¿verdad? Y imagínate, Eric, Mario, que tienes el café más rico del mundo. Y entonces mi propósito es que todo el mundo tenga acceso a esta taza de café, porque es el mejor café. No me interesa mucho el negocio, venderlo, me interesa que tengan la experiencia de tomar este café. Entonces yo tengo que buscar por todos los medios lograr que este café llegue a la mayor cantidad de personas, pues al menor costo posible para que pueda ser accesible, ¿no? Entonces yo te pregunto, ya logré que el café llegue a Yucatán,
Todos los yucatecos ya lo tomaron. Y ya me dejó una buena cantidad de dinero en la cuenta de banco, ¿verdad? Porque fue rico, la gente lo repitió, lo siguió consumiendo. Mi pregunta es, ¿me detengo? ¿Porque ya se llenó la cuenta de banco? ¿Me detengo porque ya tengo lo que yo necesito? ¿O digo, tengo que ir a Campeche? Porque Campeche me desea probar el café. Tengo que ir a Quintana Roo porque Quintana Roo me desea probar el café. Tengo que ir ahora a Guatemala porque Guatemala me desea probar el café. Yo creo que nunca debes de detenerte. Personas que se detienen son personas que nació desde el egoísmo. Yo solo quiero llegar a esto, no me importa si el café es bueno, si es malo, yo quiero llegar a esta cantidad de dinero y ya está. Pero cuando tú haces las cosas, como les decía al inicio, con un propósito, o sea, yo quiero agregar valor en el sector inmobiliario, ¿no? Yo tengo los mejores terrenos. Yo quiero que todas las personas puedan invertir en este terreno porque sé que es un buen producto. No me voy a detener. No me voy a detener porque todos tienen que llegar a esto. El problema está cuando no tienes un propósito claro, cuando no sumas valor. Si tú no tienes un propósito y no sumas valor, vas a querer detenerte. Pero si estás sumando valor, tú no vas a querer detener porque es una pasión. Yo sé que eso le va a ayudar a la gente, independientemente de que voy a obtener un recurso y de que voy a ganar dinero. Yo no quiero detener porque como es mi propósito, esto me suma a mí, yo me siento bien, yo veo los casos de éxito, yo veo cómo ayudé a la persona, yo me alegro de verlos bien y entonces yo quiero continuar y continuar y continuar porque es el propósito de mi vida. No lo estoy haciendo persiguiendo un recurso económico, sino que se llega en automático, ¿verdad? Como una recompensa, sino que estoy persiguiendo el ayudar a personas. Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? Y también compartiéndole a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Es bien importante que tú crees un sistema. Si tú creas un sistema, hoy la empresa puede facturar cientos de pesos, mañana miles, pasado millones, pero el sistema va a ser el mismo. El ciclo va a ser el mismo. El descanso que yo tengo con 100 pesos lo voy a tener con 1000, lo voy a tener con 1,000,000. Todo lo que yo haga, lo único que va a pasar es que se va a escalar. O sea, ahora tengo un empleado, mañana voy a tener 10 y pasado voy a tener 100, pero el proceso va a seguir siendo el mismo. Entonces, creo que es bien importante, ¿verdad?, que sin importar en qué punto de tu empresa estés, establezcas bien los sistemas, bien los ciclos, bien los procedimientos, porque eso es lo que va a soportar el crecimiento, ¿verdad? Así que, importante eso. Excelente, excelente, pastor, muchas gracias. Y bueno, Eric, adelante. Sí, no, yo tengo desde un principio cuando inicié este proyecto, tenía esta percepción de sistematizar. En la escuela nos enseñaron mucho el quitarte la mentalidad, primero de empleado, pero después no basta con simplemente emprender, sino quitarte esta mentalidad de autoempleado, porque ahora pues no trabajo para una empresa, estoy en mi propio proyecto, pero soy esclavo de mi propio proyecto, ¿no? Entonces cambiar esta mentalidad de autoempleado a ser un empresario, y el empresario es un líder, o debería ser un líder. Yo pienso que un empresario no puede ser, perdón, un líder, porque debe de delegar, aprender a construir sistemas, como el pastor dice, ¿no? Y cuando tienes sistemas bien definidos, puedes replicarlo en el mismo negocio, en otra sucursal, o en el mismo negocio, en el crecimiento, en la escalabilidad que va a tener, ¿no? Y también pues replicarlo en otras empresas, en otros proyectos. Entonces, a mí me encanta como mencionan y cómo Dios creó sistemas, el sistema solar, las temporadas del año, otoño, verano, invierno, etcétera, ¿no? Y justo es eso, como en la esencia de la creación, en la esencia y en la naturaleza podemos percibir los principios que ahí están y siempre han estado, pero cuando te vuelves consciente de ello, es como cuando hace realmente el impacto, ¿no?, en tu vida. Y justo lo que hablaba el pastor también me impactó mucho, es que darle el valor y darle el propósito a las cosas, cómo puedes cambiar el significado total pues, del resultado, ¿no? Porque él mencionaba, pues nunca te detengas. Y hasta este momento yo digo, pues wow, porque
si tú tienes una propuesta de valor, si tú estás trabajando en un proyecto que sabes que puede cambiarle la vida a las personas o que puede aportar a una sociedad o que puede aportar a tu vecindario, sea cual sea la cosa que el proyecto que estés trabajando, si realmente agrega valor a la comunidad, a la ciudad, al país, pues no lo dejes de hacer, porque sería también egoísta, como el pastor mencionó, y es una perspectiva que ahora estoy, pues sí, cambiando, que estoy percibiendo, y estoy súper feliz e impactado con esto, ¿no? Y no sé si tú quieres agregar algo más, Mario. El pastor, alguna frase, algo que quieran ya para concluir. Estamos terminando el capítulo número 2. De verdad que les agradecemos todo el apoyo. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para brindarles información de valor, para brindarles un contenido de valor. Muy probablemente vean cambios conforme vayamos avanzando en los capítulos, pero la esencia es compartir lo que con la experiencia que les platicamos en el capítulo anterior, queremos compartirles, brindarles, ayudarles para que pues puedan tener resultados en sus proyectos y puedan ahora sí que implementar la mayor cantidad de esta información y que les sea pues más fácil, ¿no? Totalmente. Y bueno, suscríbanse, suscríbanse al canal. La verdad es que estos temas son valiosos no solamente para tu negocio, sino para tu vida personal. Hay muchos de los temas que vamos a estar tocando en este podcast que te van a ayudar y van a ser herramientas para tus finanzas, para salir de deudas, para poder crear una buena relación con el dinero, vivir saludable. Bueno, van a ser temas muy interesantes y el objetivo de todo esto es aportar valor a tu vida. Emprender es un estilo de vida. Realmente tener un negocio, ser empresario, dedicarte al mundo de las ventas es un estilo de vida y no podemos pretender enseñarte a emprender o hablarte de finanzas sin impactar tu vida. Yo creo que lo primero es impactar tu vida e impactar tus hábitos, tus decisiones, tu mentalidad, y realmente el negocio, el sistema, eso ya es trabajo técnico que cada quien conforme a su industria va a ir desarrollando, pero lo principal es establecer los cimientos y las bases para que puedas tener éxito en lo que estás emprendiendo y haciendo. Y la verdad, pastor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo con lo que te gustaría concluir? No, nada, muchas gracias, ¿verdad? Por la oportunidad, por estar aquí, por compartir con ustedes. Y nada, decirle a todos los que nos ven, ¿verdad? Que puedas tomarte ahí un minuto, ¿verdad? Puedas cerrar tus ojos, puedas sanar, ¿verdad? En tu interior, independientemente de en lo que tú creas, que puedas tomarte ese tiempo para identificar cómo está tu relación contigo mismo, con el dinero, por qué estás haciendo las cosas. Muchas veces hacemos proyectos o incluso estudiamos licenciaturas solamente por una necesidad económica, pero hoy quiero que puedas sanar eso dentro de ti, que puedas identificar por qué estás haciendo las cosas. Si no tienes un propósito claro, tal vez puedas hacer una pausa y puedas decir, ¿cómo puedo yo sumar valor a alguien más? Y creo que ahí vas a encontrar el éxito, vas a encontrar también el propósito, la alegría, y cuando tú estás bien contigo mismo, todo lo demás empieza a fluir. Así que, pues nada, muchas gracias, Mario, Eric, un gusto y espero verles pronto.